¿Alguna vez has creído que la verdadera riqueza es un privilegio reservado para unos pocos afortunados, nacidos con contactos o una suerte excepcional? Muchos abrazan esa creencia, inmovilizando su potencial y justificando su estancamiento. Pero la verdad, como yo, Brian Tracy, he aprendido, es que la prosperidad genuina no comienza en tu banco, sino en tu propia mente. Prepárate para cuestionar todo lo que creías saber sobre el dinero, porque la clave para la abundancia reside al alcance de tu pensamiento. Si estás listo para transformar tu mentalidad, suscríbete ahora y acompáñame en este revelador viaje. Si ya estamos listos para este viaje, permítanme que los lleve a un lugar que existe en cada uno de nosotros, aunque pocos se atreven a explorarlo a fondo: el campo de batalla de nuestras dos mentes. Es un enfrentamiento constante, silencioso, pero con consecuencias estratosféricas. Hablo de la mentalidad de escasez contra la mentalidad de abundancia, o, como me gusta llamarlas, la mente empobrecida versus la mente próspera. Esta es la esencia, el núcleo de todo lo que experimentamos en nuestra vida económica. Muchos, y con muchos, me refiero a la gran mayoría de las personas que he conocido a lo largo de mi carrera, creen firmemente que la fortuna es un juego de dados, un capricho del destino. Es que él tuvo suerte. Es que a ellos los ayudaron. Nacieron en cuna de oro. Son las justificaciones recurrentes que escucho. Estas frases, aparentemente inocentes, son los anclajes que impiden a un hombre desplegar sus velas y navegar hacia la prosperidad. Con ellas, no solo explican el éxito ajeno, sino que, de paso, perdonan su propia falta de avance. Y no lo digo para juzgar, sino para hacerlos conscientes de una trampa mental devastadora, la que normaliza la inmovilidad y santifica el estancamiento. Piensen conmigo. ¿Por qué dos individuos con el mismo punto de partida, misma educación, mismo salario, incluso las mismas horas disponibles, terminan en extremos opuestos del espectro económico? Uno acumula, invierte, genera crecimiento. El otro, a duras penas sobrevive, siempre al límite, ahogado por las deudas, esperando un rescate que nunca llega. La distinción, mis amigos, no se encuentra en sus cuentas bancarias al inicio, sino en la forma en que sus mentes procesan la realidad. El pensamiento de carencia es una voz persistente que murmura: excusas. No tengo el tiempo. No tengo el dinero. No sé cómo empezar. Es la voz que ve cada peso no como una semilla con el potencial de un árbol, sino como una simple liberación momentánea de una tensión, un escape efímero de la presión. Es la mentalidad que le dice que el dinero es la raíz de todos los males, o que no lo es todo. Y con esa sentencia lo desvaloriza, lo ignora y por ende lo ahuyenta. ¿Cómo esperan atraer algo a sus vidas si internamente lo repelen o lo consideran sin importancia? Es una contradicción flagrante que los mantiene prisioneros. Esta mente pobre trabaja, sí, y trabaja con ahínco, pero su esfuerzo carece de una brújula. Es como remar con furia sin un destino claro. Gasta energía, sudor, horas valiosas, pero el barco apenas se mueve en círculos. Yo mismo he visto a hombres duplicar sus ingresos, pero seguir viviendo con la misma angustia financiera, con la misma sensación de ahogo. ¿Por qué? Porque su mente no evolucionó. Siguen pensando como indigentes, incluso con más recursos en sus manos. Lo que los limita no es su salario, es su configuración mental. Siguen viendo el dinero como algo para gastar, no para multiplicar. Como un problema, no como una herramienta. La mente próspera, en cambio, opera bajo un principio radicalmente distinto. Cada decisión es filtrada por una única pregunta: ¿esto me acerca o me aleja de mi independencia, de mi libertad, de mi visión a largo plazo? No buscan gastar más, buscan expandirse. Cada moneda es un soldado, enviado a una misión de crecimiento, no a una trinchera de gastos impulsivos. El hombre con una mentalidad rica no compra para impresionar a terceros, compra para avanzar,
para construir, para generar más valor. Y lo que es aún más importante, jamás se victimiza. Podrá enfrentar una crisis, podrá estar endeudado, podrá haber tropezado 1000 veces, pero su identidad no queda definida por esas circunstancias temporales. Él sabe que la riqueza no reside en la cantidad de billetes que posee en un instante, sino en su inquebrantable capacidad de aprender, de adaptarse, de innovar y de seguir creando. La distinción es crucial. La mente empobrecida dice, si tuviera más, haría más. Pero eso es falso. Es un engaño peligroso. Porque incluso con un ingreso mayor, seguiría pensando de la misma manera. Y al pensar igual, tomaría las mismas decisiones desastrosas. Gastaría con la misma falta de control. Postergaría las acciones importantes. Se paralizaría ante el primer obstáculo. Por eso, la verdadera pobreza no es la ausencia de dinero, sino la incapacidad de la mente para generar una nueva realidad. Esta es una trampa maestra que lo convence de que el problema reside en el exterior, cuando en realidad, la raíz del problema está en su propia interpretación del mundo, en cómo percibe el dinero, en cómo se valora a sí mismo. Y permítame ser contundente, si no transforma esa raíz, ningún aumento de sueldo, ningún negocio prometedor, ninguna oportunidad relámpago lo sacará de ese ciclo destructivo. Por eso, insisto, pensar como una persona rica no tiene que ver con la codicia, ni con la avaricia. Se trata de enfoque, de disciplina, de estrategia, de una visión clara. Se trata de entrenar su mente para detectar oportunidades donde la mayoría solo ve muros infranqueables. Se trata de tomar las riendas de su tiempo, su energía, su atención, con la misma seriedad con la que un inversionista gestiona su capital. Su vida entera es un activo precioso, y si no la dirige con conciencia, se le escapará de entre los dedos. Y cuando esto sucede, es cuando la mente empobrecida empieza a alimentar la narrativa de que la vida es injusta, que el éxito es un privilegio para otros, que su destino ya está sellado. Pero yo les digo que eso no es cierto. Nunca lo fue. Lo único que está escrito es aquello que usted permite que se repita, una y otra vez, sin un mínimo cuestionamiento. Hoy, precisamente en este momento, usted tiene una elección. Puede seguir repitiendo las ideas limitantes que ha heredado de su entorno, de su familia, de la sociedad, o puede atreverse a desafiarlas, a construir una nueva arquitectura mental que lo libere. Porque el pensamiento es el primer ladrillo, el cimiento inamovible de su nueva realidad. Cada día que usted actúa desde esta nueva mentalidad, incluso cuando los resultados externos no son aún visibles, está sembrando. Y todo lo que se siembra con intencionalidad, con persistencia, con disciplina, eventualmente, e inevitablemente, dará sus frutos. Piénselo de esta manera. ¿Cómo invierte su tiempo libre? ¿Qué tipo de información consume? ¿Qué conversaciones llenan sus horas? Un hombre con una mentalidad de escasez ve su tiempo libre como un espacio para la mera desconexión, para la evasión. Un hombre con una mentalidad de abundancia lo utiliza para formarse, para expandir sus conocimientos, para conectar con personas que lo elevan, que lo desafían a ser mejor. Y esta diferencia, que parece insignificante al inicio, con el tiempo lo cambia absolutamente todo. Porque lo que usted repite en lo pequeño, en lo cotidiano, es lo que con el tiempo se convierte en su destino. No es una acción aislada lo que lo transforma. Es lo que hace de manera consistente cada día, incluso cuando nadie lo está observando. He oído a muchos decir con una aparente nobleza, el dinero no me importa, pero permítanme decirles que esta es una de las declaraciones más peligrosas que existen, porque si algo no les importa, no lo administran. Si no lo administran, lo pierden, lo desperdician, lo dejan ir. Y si lo pierden, si lo descuidan, se convierten en esclavos de aquellos que sí lo entienden, que sí lo valoran y que sí saben cómo manejarlo. El dinero, mis amigos, es una herramienta, ni buena ni mala en sí misma.
Y como cualquier herramienta, puede ser utilizada para construir maravillas o para causar destrucción. Si usted no se toma el tiempo de aprender a manejarla con destreza, otros lo harán en su lugar. Y créame, no lo harán pensando en su libertad ni en su bienestar. Por eso, adoptar una mentalidad próspera no es un lujo, es una responsabilidad. Es un acto de conciencia profunda, no para acumular egoístamente, sino para dirigir su vida con propósito y autonomía. Observen su reacción ante el triunfo ajeno. ¿Lo envidian? ¿Lo juzgan? ¿Lo etiquetan rápidamente como suerte o privilegio? Esta reacción dice más de su propia mentalidad que de la realidad de la otra persona. La mente empobrecida siempre necesita una explicación externa para justificar por qué otros alcanzaron lo que ella no. Al hacerlo, se protege de la incomodidad, sí, pero también se encierra en una jaula de autocompasión y estancamiento. En contraste, la mente próspera observa el éxito de los demás con una admiración estratégica. No se pregunta por qué él y no yo, sino cómo lo logró. Y luego, con humildad y determinación, aprende, adapta, experimenta e implementa. Porque sabe, con total certeza, que el éxito siempre deja huellas, y quien está suficientemente despierto y dispuesto, las sigue. Y hay algo más profundo aún. El que piensa con una mente de abundancia no se define por sus resultados del momento. Puede estar enfrentando deudas, puede haber fracasado en un negocio, puede estar en ceros, como se dice popularmente. Pero nada de eso lo condiciona. No se ve a sí mismo como un fracasado o como alguien que está mal, sino como alguien que está en un proceso constante de aprendizaje y construcción de riqueza real. Esta es su fortaleza más grande, su visión a largo plazo. Él sabe que, aunque hoy no vea los frutos, si mantiene su mente clara, enfocada y su disciplina inquebrantable, los resultados llegarán de manera inevitable. Miren a los hombres y mujeres más prósperos del mundo. Muchos de ellos no nacieron con fortunas, nacieron con una hambre voraz, con una visión audaz, con la decisión firme de no conformarse jamás con menos de lo que eran capaces de lograr. Y cuando todo parecía conspirar en su contra, cuando la lógica y el entorno les exigían rendirse, hicieron exactamente lo contrario. Pensaron de forma diferente. Porque, permítanme repetirlo, todo comienza ahí, no en el banco, no en la oficina, sino en la mente. En cómo interpreta cada contratiempo, en cómo afronta cada reto, en cómo elige responder, una y otra vez, a las circunstancias, con enfoque en lugar de excusas. Hoy, usted tiene esa inmensa oportunidad. Puede seguir repitiendo las mismas ideas desgastadas que heredó o puede, conscientemente, elegir cuestionarlas. Puede empezar a construir una nueva forma de pensar que lo libere verdaderamente. Porque cada día que usted actúa desde esa nueva mentalidad, incluso si los resultados no son inmediatos, está sembrando. Y todo lo que se siembra con intención y constancia, eventualmente, dará frutos abundantes. La mente empobrecida también alimenta una de las creencias más extendidas y peligrosas: la idea de que el esfuerzo por sí solo es suficiente. Mientras trabaje duro, me irá bien, repiten muchos. Y aunque el esfuerzo es, sin duda, necesario, no es una garantía de prosperidad. Si lo fuera, los hombres más ricos del planeta serían los obreros que levantan los rascacielos bajo el sol inclemente, o los campesinos que cultivan la tierra desde el amanecer hasta el anochecer. Pero no lo son, porque el esfuerzo sin una dirección clara, sin una estrategia inteligente, solo conduce al agotamiento, al estancamiento y a la frustración. La mentalidad próspera no solo trabaja duro, trabaja inteligentemente. El hombre que piensa como rico no intercambia su tiempo por dinero sin un propósito, sin un plan maestro. Sabe que su tiempo es finito, pero su capacidad para crear valor es virtualmente infinita. Por eso, busca incansablemente maneras de multiplicar su impacto, de apalancar su conocimiento,
de construir sistemas que trabajen para él, incluso mientras él descansa. Él entendió algo que la mayoría nunca llega a comprender. Usted no se vuelve rico trabajando más horas. Se vuelve rico creando más valor con menos esfuerzo repetido. Y aquí es donde entra otro principio esencial que distingue a estas dos mentalidades: la educación financiera. No hablo de la que enseñan en las escuelas, esa teoría aburrida de balances y fórmulas incomprensibles. Me refiero a la capacidad de comprender, de verdad, cómo se mueve el dinero, cómo fluye en el sistema, cómo se protege de la inflación y de las malas decisiones, y, lo más importante, cómo se multiplica. El que piensa como rico, estudia el dinero. No para idolatrarlo, sino para dominarlo, para dejar de ser esclavo de un salario fijo, para salir del bucle interminable del gasto, ingreso, gasto, porque solo cuando uno entiende las reglas de este juego, puede empezar a ganar. Mientras tanto, la mentalidad de carencia sigue repitiendo como un mantra: yo no sé de eso. A mí no me gusta hablar de dinero. No tengo cabeza para los números. Y al decir esto, al autoexcluirse de este conocimiento vital, se margina a sí mismo. Renuncia a su poder sin siquiera darse cuenta. Porque el dinero no es un tema de gusto personal. Es un tema de supervivencia con dignidad, de libertad. Y si usted no se educa sobre él, terminará trabajando toda su vida para alguien que sí lo hizo. Esa es una realidad dura, sí, pero también es liberadora, porque una vez que la ve con claridad, ya no puede ignorarla. Además, el que posee una mentalidad de abundancia comprende el poder inmenso de las relaciones. Sabe que su entorno, las personas con las que se asocia, moldea sus estándares, sus creencias y su visión del mundo. Por eso, selecciona con el mayor cuidado a quien escucha, con quien colabora, a quien permite entrar en su círculo íntimo. No se rodea de quejumbrosos crónicos, de cínicos pesimistas o de víctimas profesionales. Busca conversaciones que lo expandan, ambientes que lo desafíen a crecer. Mis amigos, la distinción entre quienes prosperan y quienes apenas subsisten no es un secreto guardado bajo llave, ni una fórmula mágica. Es, en su esencia más pura, una serie de acciones y hábitos que, sumados día a día, forjan una mentalidad. Ya hemos hablado de las dos mentes. Ahora es tiempo de sumergirnos en el cómo. ¿Cómo se forja esa mente que atrae la riqueza? Permítanme ser claro. La educación financiera que yo defiendo no se encuentra en los libros de texto aburridos de la escuela, ni en las complejidades de balances empresariales que solo unos pocos entienden. Me refiero a un conocimiento vital, práctico, aquel que les permite comprender la danza del dinero, cómo fluye, cómo se puede resguardar de las mareas de la economía y, lo más importante, cómo se logra multiplicar. El individuo con una mentalidad próspera no solo estudia el dinero, lo domina, no lo venera, sino que lo comprende como una poderosa palanca. Su objetivo es emanciparse del yugo de un salario fijo, escapar del ciclo vicioso de ingreso, gasto, ingreso, gasto, que ahoga a tantos. Porque solo cuando uno desentraña las reglas de este juego, de este gran tablero económico, es cuando realmente puede empezar a ganar. Mientras tanto, la voz de la escasez sigue repitiendo patrones autodestructivos. Yo no entiendo de eso. A mí el dinero no me interesa. No tengo talento para los números. Al adoptar esta postura, uno se autoexcluye, se margina, renuncia a una parte fundamental de su poder personal sin siquiera ser consciente de ello. Porque, reitero, el dinero no es una cuestión de gusto personal. Es una cuestión de supervivencia digna, de libertad. Si no se comprometen a entenderlo, a educarse en sus principios, la vida los obligará a trabajar incansablemente para aquellos que sí lo hicieron. Es una verdad cruda, sí, pero también es increíblemente liberadora, porque una vez que la ven con absoluta claridad, ya no hay vuelta atrás. La ignorancia financiera no es una bendición, es una cadena.
Otro pilar fundamental en esta construcción es la manera en que tratan su tiempo. La mentalidad empobrecida lo disipa, como si fuera un recurso ilimitado, un pozo sin fondo. Lo consume en distracciones, en quejas estériles, en el consumo pasivo de contenido que no añade ningún valor real a su vida. Lo mata, como si el tiempo fuera un enemigo a eliminar. Pero la mente que construye riqueza, lo invierte como el más preciado de los metales, como un oro irreemplazable. Entiende que el tiempo, a diferencia del dinero, no se puede recuperar, no se puede almacenar, ni se puede negociar una vez que ha pasado. Cada minuto que transcurre es una pieza que se suma al edificio de su futuro o que se pierde para siempre. Por eso el hombre con esta mentalidad no se permite el lujo de matar el tiempo. Lo utiliza, lo protege ferozmente, lo programa con precisión y sobre todo, lo asigna intencionalmente a aquellas actividades que multiplican su visión, sus objetivos, su legado. Esa única decisión, mis amigos, lo separa abismalmente de millones que dedican horas enteras a labores que no los conducen a ninguna parte. Observen con honestidad cómo emplean su tiempo libre. ¿Cuántas horas se pierden en el entretenimiento pasivo, en redes sociales, en noticias que solo generan ansiedad? ¿Cuánto tiempo dedican a lamentos, a comparaciones destructivas, a enojos que no resuelven nada? ¿Con cuánta frecuencia su día comienza sin una brújula clara, sin una meta definida? La mente de la escasez vive, reaccionando. Cada mañana la toma por sorpresa. Cada problema la desestabiliza. Cada distracción la captura sin resistencia. Y así, los días se esfuman, sin que nada cambie de forma significativa. Pero la mente próspera no opera de esa manera. No puede permitírselo. Sabe que su tiempo es su activo más valioso, y este enfoque no surge del miedo, sino de un profundo sentido de propósito. Quien piensa como rico se levanta con intención, no porque tenga todas las respuestas, sino porque ha decidido encarnar al hombre o mujer que desea ser, mucho antes de haberse convertido en él. Y esa coherencia, repetida incesantemente, lo transforma. Lo convierte en alguien que no depende de la inspiración fugaz para avanzar, sino de una visión inquebrantable, de un sentido profundo de responsabilidad consigo mismo, porque ha comprendido que su vida es una empresa, y si no la dirige con firmeza, terminará trabajando en la empresa de otros por el resto de sus días. También hay una diferencia abismal en cómo se gestionan las relaciones. El hombre con visión de abundancia comprende el poder inmenso de su círculo social. Sabe que su entorno moldea sus estándares, sus creencias y, en última instancia, su realidad. Por eso, ejerce una selección meticulosa sobre a quién escucha, con quién se asocia, a quién le permite acceder a su espacio mental más íntimo. No se rodea de quejumbrosos crónicos, de cínicos que ven problemas en cada solución, de víctimas profesionales que se niegan a asumir su poder. Busca, activamente, conversaciones que lo expandan, ambientes que lo desafíen a crecer, personas que hablen el lenguaje de la visión, de la oportunidad, de la acción, y no el de la resignación o la mediocridad. Porque cada persona con la que usted pasa tiempo, o lo impulsa hacia la riqueza en todas sus formas, o lo arrastra inexorablemente hacia la carencia. No hay un término medio. Y si en este instante piensan, pero yo no conozco a gente así, entonces, mis amigos, la respuesta es simple y profunda. Empiecen ustedes a ser esa persona. Sean ustedes el faro, el que piensa distinto, el que lee, el que cuestiona, el que invierte en su propio crecimiento. Porque una vez que dan ese paso, empezarán a atraer magnéticamente a otros que transitan el mismo camino. Y poco a poco, su mundo externo comenzará a reflejar su mundo interno. No porque hayan cambiado de país o de trabajo, sino porque cambiaron su mentalidad. Esa es la verdadera riqueza, la que nadie les puede arrebatar, la que no depende de la economía ni de los gobiernos, la que construyen con cada decisión consciente, con cada pensamiento que eligen no obedecer ciegamente,
con cada excusa que reemplazan por una acción decidida. Y esa riqueza, créanme, comienza hoy. No cuando tengan más, sino cuando piensen mejor. Porque si ustedes transforman su mente, todo lo demás, inevitablemente, lo seguirá. Hablemos ahora de un pilar que a muchos les resulta incómodo: la responsabilidad radical. Mientras el pensamiento de escasez busca incansablemente culpables, el gobierno, el jefe, la familia, las circunstancias, el pasado, el pensamiento próspero asume, y lo asume no como un castigo, sino como una fuente inmensa de poder. Porque en el instante preciso en que aceptan que todo lo que tienen o no tienen hoy es un resultado directo de sus decisiones pasadas, en ese mismo momento, asumen que su futuro, el futuro que anhelan, depende única y exclusivamente de lo que decidan y hagan hoy. No hay espacio para excusas, no hay atajos que valgan, solo hay compromiso. Y desde ese compromiso, se liberan. Ya no esperan nada de nadie más. Se convierten en su propio respaldo, su propio motor, su propio salvavidas. Pregúntense con sinceridad, mis amigos, ¿qué decisiones han estado evadiendo por el miedo a equivocarse? ¿Qué acciones han postergado una y otra vez, esperando el momento perfecto o el sentirse listo? ¿Qué áreas de su vida están dejando en manos de otros, cuando ustedes mismos podrían estar liderándolas con maestría? Cada una de esas preguntas no es un reproche, es un mapa. Un mapa preciso hacia su riqueza, no solo la financiera, sino la riqueza de una vida con propósito, con coherencia, con una identidad sólida. Porque la mente próspera no solo busca dinero, busca una alineación interna profunda. Que lo que piensen, lo que sientan, lo que digan y lo que hagan estén en perfecta armonía. Y eso, aunque exija más de ustedes, también los eleva a un nivel superior de existencia. Otro hábito esencial es la capacidad de lidiar con la incomodidad. La mente de escasez busca la gratificación inmediata, el camino fácil, rápido y familiar. Pero la riqueza, la prosperidad genuina, se gesta en los terrenos de lo incómodo, en lo desconocido, en aquello que les exige ir más allá de sus límites autoimpuestos. Es por eso que tantos no logran prosperar, no por falta de capacidad, sino porque no soportan el proceso. Cada vez que la vida les presenta un desafío que exige crecimiento, se retraen, se autoconvencen de que no era para ellos. Pero eso no es verdad. Era para ellos si tan solo hubieran resistido un poco más, si se hubieran sostenido en la tensión. El pensamiento próspero no huye del esfuerzo, lo anticipa, lo abraza, lo valora. Comprende que cada nueva habilidad, sea emocional, mental o financiera, requiere una fricción. Al igual que un músculo crece bajo tensión, la mente también se expande al enfrentar resistencia. Esa llamada telefónica que les da pavor hacer, esa inversión que les genera ansiedad, esa conversación difícil que han evitado por años, es precisamente ahí, en ese punto exacto, donde deben intervenir con determinación. Porque el hombre que piensa como rico sabe que su progreso no está al otro lado del miedo, está justo en medio de él. Y esto me lleva a otro elemento crucial: el fracaso. La mente de la escasez lo convierte en una identidad. Fallé, por lo tanto, soy un fracaso. La mente próspera, en cambio, lo transforma en retroalimentación. Fallé, por lo tanto, aprendí. Esa sola y poderosa diferencia separa a quienes continúan escalando de quienes se detienen para siempre. Porque cuando interpretan una caída como un destino ineludible, dejan de avanzar. Pero cuando la ven como una lección valiosa, cada tropiezo los afina, los fortalece, los vuelve más agudos, más resilientes. Quien piensa como rico no busca evitar los errores, busca aprender de ellos a una velocidad mucho mayor. Lo mismo ocurre con el rechazo. Mientras muchos se paralizan ante un no, la mente próspera lo agradece. Entiende que cada negativa es un filtro,
no un fracaso personal. Lo acerca a las personas correctas, a las oportunidades que verdaderamente lo elevarán. No lo toma como algo personal, no lo dramatiza, lo utiliza como información valiosa, porque sabe que su valor no depende de la respuesta de otro, sino de su propia constancia, de su propia convicción. El que piensa como rico no vive buscando la aprobación ajena, vive impulsado por un propósito inquebrantable. Mis amigos, esto no es mera teoría, es pura práctica. ¿Quieren empezar a pensar como una persona rica? Comiencen hoy mismo, con lo que tienen a su alcance. Levántense más temprano. Lean 10 páginas de un libro relevante. Aprendan una habilidad nueva. Hagan esa llamada difícil que han postergado. Cancelen un compromiso que no les aporta. Organicen sus finanzas, aunque duela. Hagan una lista de objetivos claros y léanla cada mañana. No necesitan más tiempo, necesitan más dirección. No necesitan suerte, necesitan enfoque. No necesitan un milagro. Necesitan hábitos prósperos que reemplacen sus rutinas de carencia. El cambio no será instantáneo. Habrá resistencia, días en los que desearán volver a sus viejos patrones, pero cada vez que se mantengan firmes, aunque sea un poco más, estarán esculpiendo un nuevo estándar, un nuevo patrón, un nuevo nivel de vida. No se trata de ver si funciona, se trata de hacerlo funcionar, porque su futuro, la libertad que anhelan, el impacto que desean generar, depende enteramente de ello. Y cuando ese nivel de decisión se activa, el universo, las oportunidades, las personas, empiezan a responder. No porque el mundo haya cambiado, sino porque por fin alguien cambió dentro. Mis amigos, la verdadera riqueza, la libertad que anhelan y el impacto que desean generar no son un privilegio heredado. Son el reflejo de una mente disciplinada y una voluntad inquebrantable. Su presente no los define la historia que eligen construir hoy, donde ustedes son los únicos arquitectos de su destino. Es momento de abandonar las excusas y asumir el poder transformador de su mente. Suscríbanse al canal ahora, no solo por este video, sino por el compromiso de cambiar su realidad. Y déjenme un comentario. ¿Qué creencia limitante están listos para reemplazar hoy? Su futuro aguarda esa decisión.